Hola, ¿qué tal, estudiantes? ¿Cómo están? Es un placer para mí siempre compartir este espacio con ustedes, un espacio en el cual podemos solucionar muchas dudas y facilitar y explicar cada una de las actividades que deberán desarrollar durante la semana. Estamos ahora en el módulo 1, semana 2, y pues el objetivo de elaborar esta sesión es la de explicar cómo resolver, cómo realizar cada una de las actividades precisamente de esta semana en curso. Bien, como ya vieron los recursos de la plataforma, en las actividades presentes vamos a trabajar con los programas ofimáticos de Word, de Microsoft Word, un procesador de palabras muy completo, en el cual podemos insertar una gran cantidad de objetos como tablas, imágenes, corregir ortografía, trabajar con formatos de texto, etcétera. Y también vamos a ver lo que son las hojas de cálculo, en este caso el programa de Excel. Se fijan, en la segunda actividad vamos a hacer una mezcla de ambos. Entonces, sí es muy importante esta semana, pues aquí vamos a aprender las herramientas básicas, no vamos a enfocarnos a un Word avanzado ni a un Excel, pero vamos a ver las herramientas más utilizadas y más básicas de estos programas de aplicación. Yo tengo pues presente que algunos de ustedes ya pueden dominar estas herramientas, otros ni siquiera las han utilizado, entonces voy a procurar de ser pues lo más preciso posible, lo más que mis términos sean muy básicos, pues vamos a procurar de explicar la elaboración de estas actividades desde pues conceptos básicos. Bien, viendo la semana, la estructura de esta semana, como podemos observar, tenemos lo que son las herramientas, los recursos, que obviamente son muy importantes considerarlos para la elaboración de las actividades. Yo tengo pues presente de que muchos de ustedes trabajan y no tienen el tiempo suficiente, pero sin embargo sí es muy importante que ustedes consulten cada uno de estos recursos para que puedan realizar las actividades sin ningún problema. Estos recursos se encuentran aquí por alguna razón, ¿sí? Entonces son indispensables para que a la hora de desarrollar nuestras actividades no tengamos muchos problemas. Mucha gente, muchos estudiantes se van directamente a las actividades integradoras sin antes ver, lo que son los recursos. Entonces, esto lo va a ocasionar que surjan muchas dudas, ¿verdad? Entonces, yo sí les recomiendo que tomen un poquito de su tiempo para leer, para consultar estos recursos. Hay videotutoriales muy buenos donde explican estos procesadores de palabras, estas hojas de cálculo, así como videos y audios y PDFs que podemos encontrar. Bien, como ya saben, pues en cada semana nos encontramos con dos actividades integradoras, dos foros, uno de clase, uno de debate, y dos actividades formativas o ejercicios de reforzamiento, ¿verdad? Que precisamente te sirven para reforzar los conocimientos adquiridos durante la semana. Entonces, precisamente nos vamos a enfocar a estas actividades, a estos recursos que ustedes tendrán que desarrollar para que queden pues más claros y no tengan ninguna duda. Bien, ¿cuál es la primera actividad que debemos desarrollar en esta semana? Bueno, la actividad se titula Tablas y Texto y precisamente es una hoja de cálculo, una tabla en Excel que ustedes deberán desarrollar donde coloquen la cantidad de horas utilizadas de cada tecnología de información y comunicación en el día. Por ejemplo, aquí nos dice que insertamos una tabla con 11 filas y 3 columnas, como se muestra en la imagen siguiente. En la primera columna tenemos lo que son las tecnologías o las TIC. En la segunda tenemos las actividades que precisamente desarrollamos con dichas TIC. Y en la tercera tenemos las horas que le dedicamos al día a dicha tecnología o que utilizamos durante el día
dicha tecnología, ¿verdad? Al final vamos a sacar la sumatoria o la suma de lo que son las horas totales y su porcentaje. Bien, columna 2, ¿qué actividades se realizan en estas tecnologías? Vamos a poner, como les mencioné anteriormente, vamos a indicar cuáles son aquellas tareas o aquellas actividades que nosotros realizamos con cada una de las tecnologías. Probablemente nosotros no utilicemos ninguna de estas, bueno, alguna de estas tecnologías. Perdón. Entonces, simplemente pondremos el valor de 0, ¿verdad?, en dicha celda. Y en la última columna, como les mencioné también anteriormente, ¿cuántas horas diarias utilizas cada una de esas tecnologías? En el mismo archivo nos dice que debemos mencionar otras actividades que sean importantes para ti y que no impliquen el uso de la tecnología. Es muy importante contestar esta última pregunta o mencionar estas actividades, ya que pues normalmente a algunos estudiantes se les olvida que existe esta instrucción, esta indicación en el paso 3, por lo cual debemos tomar mucha importancia en colocar estas actividades. Sí, ustedes saben que podemos tener otras actividades que no involucren las TIC, como por ejemplo, no sé, practicar algún deporte, salir con la familia, etcétera. Son actividades que elaboramos sin utilizar las tecnologías. Vamos a ver un ejemplo de cómo podría quedar esta actividad. Aquí en este ejemplo yo ya tengo lo que sería mi hoja de cálculo, mi tabla ya está realizada, más o menos así es como tiene que quedar. Voy a crear una nueva hoja para elaborar esta tabla para que sepan ustedes cómo se realiza. Vamos a trabajar primero en el formato, en el formato de la tabla y posteriormente nos vamos con los valores de las celdas. Bien, vamos a crear una nueva hoja y antes de comenzar me gustaría explicarles que el Office que yo manejo aquí, que ustedes están viendo, es el Office 2016. Es similar al 2013, ¿sí? Entonces, consta, por ejemplo, de pestañas o la barra de menús que se fijan al darle clic a cada una de las pestañas u opciones, se despliegan la cinta de opciones precisamente, que sería toda esta parte que ustedes están viendo aquí. Y esta cinta de opciones a su vez se compone por grupos. Por ejemplo, aquí tenemos en la pestaña de inicio, tenemos el grupo portapapeles, el grupo fuente, el grupo alineación, el grupo número. Y dentro de estos grupos tenemos algunas herramientas. En el grupo fuente tenemos la herramienta de colocar negritas, cursivas, tipo de letra, color de texto, fondo de las celdas. Tenemos el grupo alineación, que también se compone de otras herramientas, ¿verdad? Entonces, si se fijan, es muy sencillo, está clasificada de manera muy sencilla. Para efectos de la actividad, nosotros no vamos a utilizar estas pestañas, ¿sí? Únicamente la pestaña de inicio y algunos pocos grupos de esta cinta de opciones. Bien, entonces, como primera indicación, nos menciona aquí que debemos de crear la tabla como la que nosotros vemos aquí. Si se fijan, en Excel, las columnas están identificadas por letras. Aquí tenemos la primera columna, que es la letra A, la segunda columna, la letra B, y así sucesivamente, ¿sí? Estas son las columnas, y las filas están determinadas por números, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Bien, entonces en la actividad nos indica que debemos de crear una tabla con los bordes o dibujar una tabla de 11 filas, como ven aquí, por 3 columnas. ¿Sí? Bien, vamos a pasar a la hoja 3 y vamos a dibujar nuestra tabla. Primero, con el clic izquierdo del mouse, seleccionamos la primera celda, que sería la columna A, fila 1. Aquí está. Y deslizamos con clic izquierdo del mouse hacia abajo hasta cubrir nuestras 11 filas.
Posteriormente, sin soltar todavía el clic del mouse, vamos a deslizar hacia la derecha hasta que tengamos seleccionadas nuestras celdas, es decir, nuestras 3 columnas y nuestras 11 filas. Ahora nos vamos a ir a la pestaña de inicio y aquí en el grupo fuente vamos a irnos a la herramienta de bordes. Si yo le doy clic a esta flechita, aquí se listan diferentes estilos de bordes. Por ejemplo, nosotros vamos a elegir el que dice todos los bordes para poder dibujar ahora sí que los bordes de nuestra tabla, ¿verdad? Aquí están, miren. Ya tenemos la dimensión de nuestra tabla que se compone de 11 filas por 3 columnas. Bien, posteriormente nos indica que debemos de colocar en los encabezados de nuestra tabla la primera columna la palabra TIC, la segunda actividades que se realizan con esta TIC y en la tercera el tiempo que le dedicamos a cierta tecnología. Yo, para hacer más dinámica esta presentación, voy a copiar y a pegar. Selecciono mis 3 celdas de la primera fila, me voy aquí a copiar, me paso a la hoja 3 y pego, pero hago un pegado sin formato de texto. Ustedes cuando escriban, obviamente ustedes lo van a escribir letra por letra y cuando escriban les va a aparecer esto. Se fijan, las celdas son demasiado pequeñas. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, esta celda dice actividades que se realizan, pero no se alcanza a ver porque el contenido de mi celda, es decir, las letras, es mucho más grande que el ancho de mi columna. Ahorita vamos a ver cómo resolver esto. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes escriban, automáticamente les va a aparecer esto. Van a tener este formato. La idea es tratar de igualar este formato, el cual vemos aquí, que es el que nos indica en la actividad. Bien, para esto voy a seleccionar mis 3 celdas, mis 3 columnas, donde yo tengo el texto, y voy a irme a la pestaña de inicio, al grupo alineación, hay una herramienta que se llama ajustar texto. Se fijan, esta herramienta lo que nos va a permitir es ajustar el texto o el contenido de texto de mi celda de acuerdo al tamaño de mi celda. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer nuestras columnas más anchas, se fijan, recuerden que las columnas están descritas por una letra. Por ejemplo, esta es la columna A, la columna B y la columna C. ¿Qué debo hacer yo para hacerlas más anchas? Simplemente me posiciono con el puntero del mouse entre ambas columnas y dándole clic izquierdo del mouse. Bueno, primero debemos de tener cuidado de que el puntero tenga esta imagen, ¿verdad? Que es una flecha apuntando a la izquierda y otra flecha apuntando hacia la derecha. Entonces le damos a dar clic y sin soltar el clic del mouse vamos a deslizar nuestro mouse hacia la derecha. ¿Qué tamaño? Ya el que ustedes deseen. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a dejar esta columna más o menos a este tamaño y hago lo mismo para las otras. Selecciono, sin soltar, deslizo. Al igual la tercera columna. Hacer un poquito más ancho. Aquí está. Ahora, ¿cómo centramos el texto? Ya estando seleccionadas estas celdas, vamos a irnos aquí a la herramienta de centrar y listo. ¿Sí? También, si ustedes observan, el texto está en la parte inferior de la celda. Por ejemplo, aquí TIC, podemos centrarla de manera vertical. Seleccionamos igual nuestras celdas que deseamos centrar y aquí en el mismo grupo de alineación tenemos el centrado, que sería el vertical. Miren, ya tenemos pues una mejor presentación de nuestra tabla, ¿verdad? Ya se va apareciendo un poquito más a la que viene aquí. Ahora, del lado izquierdo, es decir, en la primera columna debemos de colocar nuestras TIC. En este caso es el teléfono fijo, el celular, la televisión, radio, computadora, tableta, internet y reproductores de audio y o video. Yo también voy a seleccionarlo, tal como está aquí. Voy a copiarlo, ustedes van a transcribirlo todo. Voy a dar control C, o aquí copiar. Me voy a la hoja 3 y lo pego. Pero lo voy a pegar sin formato de texto. Bien, ahora si ustedes observan, la última fila, es decir, la fila 9, no, el contenido de mi celda es demasiado largo para el ancho de mi columna.
Si recuerdan, nos posicionamos en las columnas, le damos clic y ponemos el ancho deseado de nuestra columna. Y ya con esto tenemos pues el texto y las celdas pues en tamaño adecuado, ¿verdad? Bien, ahora si nosotros vemos la tabla original, el alto de cada fila, por ejemplo aquí este alto de este punto a este punto, no es lo mismo al alto que yo tengo en estas filas. Entonces, ¿cómo podemos hacer más altas nuestras filas? Hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es, por ejemplo, yo me posiciono con el puntero del mouse. Al igual como hice la columna más grande, también puedo hacer las filas más altas. Le doy clic y sin soltar deslizo al tamaño que yo quiera. Y así voy a hacer de una por una. Pero imagínense que sean cientos y cientos de filas, pues ahí vamos a tardar muchísimo, ¿verdad? Aparte de que es más difícil. Por ejemplo, si aquí tengo un alto de 30, de que esta celda también tenga un alto de 30, es más complicado, ¿verdad? Tenemos que tener más cuidado. Bien, para que todas las filas tengan la misma altura, vamos a seleccionar precisamente las filas a las cuales deseamos agregarle más altura, que en este caso serían todas. Después nos vamos a ir a la pestaña de inicio, al grupo celdas, y aquí hay una herramienta que se llama formato, y la primera opción dice alto de fila, le damos clic aquí. Por default, estas filas tienen un alto de 15. Nosotros vamos a colocar un alto de 30 para que estén un poquito más altas. Le damos a aceptar. Y miren, ya tenemos todas el alto de las filas de 30, las filas que seleccionamos. ¿Sí? Ahora también, como vemos aquí, tenemos, dice suma de horas diarias. Entonces lo colocamos también aquí y porcentaje suma de horas diarias también. Entonces voy a copiarlo y voy a pegarlo aquí. Ustedes recuerden, deberán transcribir todo. Más voy a transcribirlo para que, perdón, aquí voy a ponerle pegado sin, aquí está, sin formato para que sepan cómo darle formato posteriormente, ¿verdad? Si notamos bien en la tabla original, aquí son dos celdas. Esta es una celda y esta es otra, ¿sí? Sin embargo, la celda que dice suma de horas diarias es una única celda que abarca dos, el ancho de estas dos. Entonces, esta herramienta para poder hacer a una sola se llama combinar y centrar, y es la que está aquí arriba. ¿Qué debemos de hacer para combinar y centrar? Muy sencillo. El primer paso, vamos a seleccionar primero las celdas, obviamente, que deseamos combinar. ¿Sí? En este caso yo quiero combinar estas dos, porque si ustedes observan, en la tabla original, aquí viene lo que es la columna 1, la columna A y la columna B. Entonces, esta celda abarca estas columnas. Por lo tanto, yo voy a seleccionar también estas dos celdas que abarcan estas columnas, tanto A como B. Ya que estén seleccionadas, le voy a dar clic a la herramienta que dice combinar y centrar. Y también puedo alinearlas a la derecha y en medio, ¿verdad? Lo mismo yo puedo hacer, perdón, aquí me equivoqué, son estas dos celdas de suma de horas diarias, combino y centro. Alineo hacia la derecha y lo mismo hago con las celdas del porcentaje. Selecciono mis dos celdas, primo combinar y centrar y alineo a la derecha y centro verticalmente. Listo, aquí tenemos ya la estructura de nuestra tabla. ¿Qué nos falta ahora? Pues únicamente agregar lo que serían los colores, ¿verdad? Aquí seleccionamos las celdas, las primeras celdas de las que serían los encabezados de la tabla, y aquí está la herramienta para darle un relleno, un color de relleno, que es una cubetita, se encuentra en el grupo fuente. Le damos clic y colocamos el azul o el color que nos indica aquí. Por ejemplo, yo voy a poner este. El texto viene de color blanco, aquí está el color de texto, le pongo blanco y le pongo negritas para que se vea más fuerte, ¿verdad? Listo. Igual hago lo mismo para las celdas de mi stick,
selecciono desde teléfono fijo hasta reproductores de audio. También coloco un color amarillo, creo. Voy a colocar este. También la suma de horas diarias es un color rojo. Como rojo. Y el porcentaje es verde, ¿verdad? Voy a poner este. Y listo, hasta este momento lo que hemos trabajado nada más es con el formato de mis celdas. Sí, ya vimos cómo crear, dibujar bordes en las celdas, ya vimos cómo escribir texto, cómo centrarlo, cómo ajustarlo al contenido. Ya tengo algo similar a lo que es la tabla original. Ahora nos queda trabajar pues con los contenidos de las celdas y realizar sus respectivas operaciones. Bien, nos dice la actividad que nosotros debemos de colocar las actividades que realizamos con cierta tecnología. Por ejemplo, con el celular, ¿qué actividades pueden realizar? Pues muchísimas, ¿no? Podemos comprar, navegar por internet, podemos comprar productos, podemos tomar fotos, grabar, entrar a redes sociales, etcétera. Una gran cantidad de actividades. Ustedes van a agregar las actividades que se pueden hacer con cierta tecnología en lo que sería en la columna B. Y en la columna C, es decir, la tercera columna, vamos a agregar el tiempo que le dedicamos nosotros normalmente al día. ¿Cuántas horas le dedicamos a cierta tecnología? Por ejemplo, aquí, teléfono fijo, no sé, tal vez 0. El celular, unas 2 horas. Televisión, 1 hora. La radio, 1 hora. Computadora, unas 3. Tableta voy a colocar 0. Internet, probablemente tenga unos 5, combinando los dispositivos que se pueden conectar a internet. Y reproductores de audio, video, no sé, tal vez unos 3. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué tanto tiempo le dedican a cierta tecnología al día, verdad? Tomando en cuenta, obviamente, que el día tiene 24 horas, vamos a escribir aquí las horas que le dedicamos a cada una de estas tecnologías. Podemos entrar, seleccionamos las celdas y podemos centrarlo para que tenga una mejor presentación. Voy a centrar todo. Aquí está. Y nos pide también que realicemos una suma del total de estas horas. Y este resultado lo vamos a agregar aquí. Hay varias formas de calcular una suma. La opción que nos indica aquí la plataforma es seleccionar las celdas las cuales deseamos sumar. Y en este mismo grupo, en la pestaña de inicio, hay un grupo aquí de modificar y una herramienta que se llama autosuma. Esta herramienta nos va a permitir realizar la suma de las celdas seleccionadas. Entonces, ya que están seleccionadas nuestras celdas que vamos a sumar, oprimimos esta herramienta y si ustedes observan, automáticamente en el lado de abajo nos pone el resultado. En este caso son 15 horas, 15 horas de 24, las cuales yo dedico a estas tecnologías. ¿Sí? Las otras, el restante, pues los utilizo para dormir, para pasear con la familia, no sé, recuerden que deben de mencionarlo en la parte de aquí abajo, deben de colocar como se muestra aquí, ¿sí? Dice, menciona otras actividades que sean importantes para ti y que no impliquen el uso de la tecnología. Aquí mismo debajo van a agregarlos ustedes. Bien, y ya por último, para terminar la actividad, nos pide que obtengamos el porcentaje de lo que serían las horas al día. Por ejemplo, si 24 horas es el 100%, vamos a dejarle, por ejemplo, aquí de ponerle aquí 1 y 4. Dejarle de 12 horas, ¿verdad? Sabemos que 12 horas es la mitad de 24, es decir, es el 50%. Entonces aquí, como resultado, nos tiene que dar el 50% de horas al día que utilizamos las tecnologías. Bien, ¿cómo hacemos una fórmula? Lo que acaban de ver ahorita, si nosotros seleccionamos la celda, en la barra de fórmulas, que es esta, nos aparece la función suma, que es la función que contiene esta celda.
Las funciones se caracterizan por tener una palabra. Por ejemplo, aquí tenemos igual suma, ¿sí? Tenemos promedio, multiplicación, etc. Pero a diferencia de las fórmulas, nosotros las escribimos también aquí en la barra de fórmulas, iniciando con el símbolo de igual. El primer paso es seleccionar la celda donde yo quiero el resultado. Yo quiero mi porcentaje aquí en esta celda, entonces selecciono mi celda. Siguiente paso es, me voy a la barra de fórmulas y voy a colocar la fórmula. Si se fijan aquí abajo ya me dice la fórmula. La fórmula empieza siempre con el símbolo de igual. Después abro paréntesis, como se muestra aquí. Coloco la suma de horas diarias, que sería esta celda. Yo puedo colocar 12 manualmente o puedo seleccionar la celda, es lo mismo. Aquí está, en este caso es la columna C y la fila 10, ¿sí? Donde se encuentra este resultado. Nos dice que este resultado debemos de dividirlo entre 24, que son las 24 horas del día. Entonces, aquí colocamos entre 24. Y todo esto lo vamos a multiplicar por el 100%. Entonces ya nada más le ponemos por 100%. Es importante que pongan el por ciento para que no tengan problemas con los decimales, ¿verdad? Aquí cerramos el paréntesis y le damos Enter. ¿Se fijan? Dice 0.5. Para convertirlo a porcentaje, seleccionamos nuestra celda que queremos convertir a porcentaje y nos vamos al grupo número. Estamos todavía dentro de inicio. ¿Sí? Nos vamos al grupo número y aquí está el símbolo de porcentaje. Porcentual, le damos clic y aquí aparece ya el 50%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esta tabla? Que el 50% del día, es decir, 12 horas, yo las utilizo las tecnologías de información que aparecen aquí. ¿Sí? Unas más que otras, obviamente, pero en total tengo un 50% del uso de las tecnologías. Bien, prácticamente eso es todo en cuanto a esta actividad. ¿Sí? Recuerden ustedes la nomenclatura, apellidos, guión bajo nombre, guión bajo M1S2, guión bajo tablas y texto. La nomenclatura que nos indica aquí debemos respetarla y este mismo archivo es el que ustedes deberán de subir a la plataforma, a la actividad integradora número 3, sería la 3 del módulo, ¿verdad? Si se fijan es algo sencillo, es cuestión de seguir los pasos del tutorial. Bien, esto sería en cuanto a la actividad integradora número 1. Ahora vamos a ver de qué trata la actividad integradora 2 de la semana, que sería la 4 del módulo. Bien, la actividad integradora es titulada Integrando tablas. ¿Sí? Y lo que nos dice esta actividad es de elaborar una lista con 12 aplicaciones que tienes en tu teléfono celular o 12 de los programas que tienes en tu computadora. Si pueden elegir ustedes, ya sea su dispositivo de un celular o una computadora, van a identificar 12 programas o aplicaciones que tienen instalados y van a realizar o convertir esta lista en una tabla. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo podemos desarrollar esta actividad. Hasta ahorita hemos visto lo más básico de Excel. Esta actividad ya vamos a trabajar un poquito de Word y vamos a trabajar un poquito de Excel y vamos a ver cómo combinar estos programas. Bien, vamos a ir al ejemplo. Yo en mi formato, yo aquí tengo pues una lista, obviamente yo solamente puse un título que sería el encabezado de mi primer columna, que le puse yo aplicaciones o programas. Ustedes también pueden ponerle así. Y aquí en mi caso yo puse aplicación o programa número 1, aplicación o programa número 2, en total son 12. Ustedes obviamente en lugar de esto van a colocar la aplicación o el programa que utilicen en su PC o en su dispositivo móvil. En este caso pueden poner, por ejemplo, no sé, tal vez la aplicación de WhatsApp, ¿sí? La aplicación de, no sé, YouTube, cualquier aplicación, ustedes la van a listar aquí. Y nos dice posteriormente, bueno, yo me di la tarea en la parte inferior de colocar las instrucciones para ir viendo qué es lo que nos pide la actividad e ir elaborando cada uno de los pasos. ¿Sí? Si ustedes observan,
es parecido, todos los Office son parecidos, se constan de una barra de menús, tenemos diferentes pestañas y en cada opción o cada pestaña tenemos la cinta de opciones con sus respectivos grupos, fuente, párrafo, estilos, y dentro de estos grupos tenemos, por así, ahora sí que las herramientas o el grupo de herramientas que conforman dicho grupo, ¿verdad? Bien, para esta práctica también únicamente vamos a utilizar poquitas herramientas, no son muchas, pues para que no sea tan complicado, ¿verdad? Son pocas en verdad las que se ven, las que nos pide la actividad. Bien, vamos a realizar esta actividad. Entonces, ustedes lo primero que deben de hacer es precisamente, es algo como lo que ven aquí, van a listar sus 12 aplicaciones con su encabezado y posteriormente nos indica que debemos de convertir esta lista, ustedes observan es una lista, la vamos a convertir en tablas. ¿Qué debemos de hacer para esto? Seleccionamos primer paso con el clic izquierdo del mouse, sin soltarlo deslizamos el mouse hasta cubrir o hasta seleccionar todo lo que sería nuestra lista. Otra forma de hacerlo es, ya que tengan la lista, le dan la tecla Control más la tecla E y también se selecciona todo. Es más rápido, ¿verdad? Pero bueno, esos ya son comandos de teclado que nos hacen o nos permiten elaborar nuestras actividades de una manera más rápida. En este caso, no hay que complicarnos, únicamente vamos a seleccionar nuestra lista y para convertirla en una tabla es muy sencillo, nada más nos vamos a la pestaña de insertar. Aquí tenemos la herramienta de tabla y vamos a ir a la opción que dice convertir texto en tabla. Bien, aquí nos aparece el número de columnas que deseamos convertir. En este caso, pues si se fijan, nada más es una columna. Y filas no nos deja modificar porque obviamente son 12 líneas, perdón, 13 líneas. Entonces, pues automáticamente son 13 filas en nuestra tabla. Le damos clic en aceptar y así de fácil tenemos lo que es una tabla, una lista convertida en tablas. La podemos hacer más pequeña si deseamos, nada más le damos con clic izquierdo del mouse en uno de los filos de la tabla y podemos hacerlo más pequeño. ¿Sí? Ya ustedes vean el tamaño que quieran darle al ancho de esta columna. Bien, ya que tenemos nuestra lista convertida en tablas, nos indica aquí que debemos de agregar una columna a la derecha. ¿Sí? Esta columna va a tener el título de categoría. Es decir, así como está esta columna, como se ve aquí, ¿verdad? Entonces, para insertar o para crear una columna como esta del lado derecho, es muy sencillo, nada más seleccionamos nuestra tabla, puede ser de aquí o con la flechita esta que se ve aquí, ¿sí? Cuando nosotros posicionamos el puntero del mouse arribita de la tabla aparece esto. Esto nos indica que al darle clic izquierdo del mouse, nosotros vamos a seleccionar todos nuestra columna. Y ya le damos clic derecho en cualquier parte de la columna que esté seleccionada. Nos vamos aquí en el menú contextual a la herramienta que dice insertar, a la opción insertar, y le ponemos insertar columnas a la derecha, que precisamente es lo que queremos, ¿verdad? Queremos insertar una columna a la derecha de la que estamos viendo. Entonces le damos a esta opción y dice que como título debemos de colocar categoría. Bien, ya tenemos título categoría. Posteriormente nos indica que debemos de clasificar el listado de acuerdo a las siguientes categorías: trabajo, entretenimiento, comercio y educación. No sé, por ejemplo, si esta actividad es del trabajo, pues ya que voy a colocar la categoría de trabajo, pertenece, es decir, esta actividad, perdón, esta aplicación o programa pertenece a la categoría de trabajo. La número 2 también podemos dejarlo como una aplicación de trabajo, al igual la número 8 y la 12. ¿Sí? Ustedes van a colocar dependiendo a qué categoría pertenezca cada programa o aplicación. Imaginemos que es de entretenimiento. Vamos a poner unas 2 aplicaciones de entretenimiento. Tenemos trabajo, entretenimiento
también comercio y educación. Entonces, vamos a dejar esta como comercio. Esta también. Y vamos a dejar el resto para educación. Vamos a ver. Bien. Ustedes únicamente deberán de asignar a cada aplicación a su categoría, ¿verdad? Y en total, obviamente, pues vamos a tener 12 aplicaciones. Ahora, la siguiente instrucción o indicación nos dice que debemos insertar otra columna con el título de descripción. En un máximo de 3 líneas describe para qué lo usas. ¿Sí? Bien, entonces, si ustedes observan en la tabla ejemplo, aquí tenemos primero aplicación al programa y la última columna, o la columna 3, tenemos categoría. Entonces, nosotros podemos insertar una columna del lado izquierdo de esta o una columna del lado derecho de esta columna, ¿verdad? Ya es como ustedes deseen. Yo, por ejemplo, voy a insertarlo del lado izquierdo. Selecciono mi columna, le doy clic izquierdo. También desde aquí se puede hacer, ¿sí? Clic izquierdo y le doy donde dice insertar. Pongo insertar una columna a la izquierda. Bien, ya si ustedes recuerdan, el encabezado es descripción. Tenemos ya descripción. Y precisamente lo que vamos a poner en estas celdas es describir, como menciona aquí, en un máximo de 3 líneas, describe para qué utilizas dicho programa. Entonces, aquí vamos a poner la descripción de para qué se utiliza cierto programa o aplicación. ¿Sí? Con esto ya tenemos nuestra primera tabla terminada. Se fijan, es muy sencillo, nada más es cuestión de seguir los pasos que indicamos aquí. Bien, ya teniendo nuestra tabla, nos dicen las indicaciones que en el inciso D, ahora cuenta el número total de aplicaciones o programas que tienes en cada categoría y realiza una tabla que resuma la información. Se fijan, vamos a insertar una tabla. Se fijan, la tabla se compone de 1, 2, 3, 4, 5 filas por 2 columnas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es insertar esta tabla con estas dimensiones. 5 filas por 2 columnas. Para insertarla, primero cuiden que el cursor se encuentre donde ustedes desean que se posicione la tabla insertada. En este caso yo quiero colocarla aquí. Después me voy a la pestaña de insertar, tabla, y coloco la dimensión. Recuerden que arriba hacia abajo son las filas. 5 por 2. Y aquí únicamente basta con rellenar nuestra tabla. La primera columna es categoría y la segunda es cantidad. Vamos a colocar aquí categoría y cantidad. Bien. Y aquí precisamente vamos a poner lo que son las categorías, que es trabajo, entretenimiento, comercio y educación. Aquí tengo, por ejemplo, trabajo. Entretenimiento, comercio y educación. Bien. Ahora, si ustedes observan, el ancho de nuestra tabla es muy pequeña, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le damos un ancho más pequeño? Cuando está seleccionada nuestra tabla, aparece este cuadrito que está aquí para mover la tabla y este cuadrito de la parte inferior que nos sirve para modificar el tamaño de lo que sería nuestra tabla. En este caso voy a darle clic con el clic izquierdo del mouse y sin soltar el clic izquierdo deslizo con el mouse hasta tener el ancho deseado. ¿Sí? Aquí podemos obviamente también centrar nuestro contenido, ¿verdad? Cantidad, categoría, etcétera. Bien. Podemos darle también formato para mejorar nuestra presentación. Le podemos dar un relleno a las celdas, al igual que a esta. Esta es cuestión de presentación nada más. No indica la actividad que tenemos que hacer esto, pero pues, para darle una mejor presentación, ¿verdad? Bien.
Aquí podemos también darle un alto a estas filas, igual que en Excel. Vamos aquí la opción es propiedades de la tabla. Aquí nos vamos a la pestaña de fila y colocamos un alto de 1 centímetro, estaría bien. Sí, ya tenemos una tabla con una mejor presentación, ¿verdad? Bien. Aquí vamos a contabilizar cuántas aplicaciones pertenecen a trabajo, cuántas son para trabajo. Por ejemplo, tenemos 4, de entretenimiento tenemos 2, de educación pusimos creo que 4 y otras 2 de comercio. Bien. Ustedes lo único que tienen que hacer es contabilizar cuántas de trabajo hay. Por ejemplo, aquí está una, aquí está otra, y las suman y las colocan en su respectiva celda, ¿verdad? Sencillo, podemos entrar también para mejorar nuestra presentación. Y ya con esto tenemos el inciso de esta actividad. Bien. Posteriormente nos indica que debemos de copiar esta tabla a una hoja de cálculo de Excel. Yo aquí, en este caso, ya tengo una hoja de cálculo preparada con las siguientes indicaciones, las últimas de la actividad. Nos dice, copia la tabla que elaboraste en Word, es decir, la última que acabamos de elaborar, y pégala en una hoja de cálculo de Excel a partir de la celda A1. ¿Cuál es la celda A1? Pues si ustedes recuerdan, esta es la columna A y esta es la fila 1. Si yo selecciono esta, aquí aparece la celda activa en cual me encuentro, en este caso es la A1. Entonces aquí vamos a pegar nuestra tabla. Para ello vamos a ir al procesador de palabras de Word. Le damos clic derecho al cuadrito de la tabla. Le damos copiar. Excel. Y aquí pegamos nuestra tabla. Listo. Si fijan es muy sencillo. El siguiente paso dice selecciona las celdas de la B2 a la B5. Esta es la celda B2. Es la columna B, la fila 2. De la B2 a la B5 la selecciono y realiza la suma de las cantidades con el botón de autosuma. El botón de autosuma, si recuerdan, en la actividad anterior se encuentra aquí. ¿Sí? Nada más le damos en autosuma y automáticamente nos arroja el total. En este caso son 12 aplicaciones o programas. Y aquí vamos a agregar la palabra total. Igual dibujamos bordes para mejorar nuestra presentación. Esto lo podemos alinear hacia la derecha y poner negritas para resaltarlo. ¿Listo? Bien, ya con esto cubrimos lo que son estos incisos. Pasamos al siguiente. Nos dice que elabora una gráfica con la información de esta tabla. Para ello, selecciona las celdas desde la A2 hasta la B5. Ve a la pestaña Insertar y selecciona la opción de gráfico de barras. Bien, entonces de la celda A2 sería esta celda, columna A, fila 2, hasta la celda B5. Listo. ¿Sí? Ya teniendo seleccionada, nos vamos a la pestaña de Insertar, gráfica de barras, que sería la primera, y vamos a poner una como la que se muestra en la misma actividad, que sería esta, barra en 2D. ¿Sí? Aquí podemos borrar el título y acomodar nuestra gráfica. ¿Se fijan? Es muy sencillo. Aquí nos indica las categorías educación, comercio, y la parte de abajo obviamente serían las horas, ¿verdad? Comercio 2 horas, perdón, el número de aplicaciones que tenemos. De comercio tenemos 2 aplicaciones o programas, de entretenimiento tenemos también 2 y así. Así nosotros nos está mostrando la información en forma gráfica. Podemos también seleccionar nuestra gráfica y darle un estilo diferente. Y aquí es cuestión de que ustedes elijan el que más les guste. Sí, hay diferentes estilos en este Office. Y por último, ya para concluir con nuestra actividad número 2 de la semana, nos dice que debemos de copiar esta misma tabla y esta gráfica en el archivo de Word. ¿Sí? Entonces nada más basta con seleccionar las celdas que vamos a copiar
como ya saben seleccionarlas, le damos en el botón de copiar, nos vamos a nuestro archivo de Word y le damos control V o le damos pegar, como hacemos, y aquí tenemos la tabla ya con los totales. Y también nos faltaría nada más agregar lo que es la gráfica. Seleccionamos nuestra gráfica, le damos clic derecho, copiar, y nos vamos a nuestra actividad en Word y pegamos. ¿Sí? Ya tenemos nuestra actividad. Ya por último, para terminar, únicamente nos faltaría contestar a la pregunta que nos indica aquí mismo la actividad, que es: ¿qué diferencias encuentras en el uso de estas herramientas? Voy a copiar y pegar la pregunta. La pego aquí. Y ya no nos basta con contestar con sus propias palabras lo que sería la pregunta, ¿verdad? Este mismo archivo que ustedes están viendo aquí es el archivo que ustedes deberán subir a la actividad integradora 2 de esta semana. ¿Sí? No se debe subir el archivo de Excel, sino esta. ¿Y qué debe contener este archivo? Pues la tabla con su descripción y categoría de las 12 aplicaciones o programas, la tabla resumida de las categorías, la tabla que copiamos de Excel con su total y la gráfica, así como la respuesta a la pregunta solicitada. ¿Sí? ¿Se fijan? Esto sería todo en cuanto a la actividad integradora número 2. Es importante pues seguir los pasos como se indican para que su actividad quede completamente y que ustedes más que nada pues logren las competencias que Prepa en Línea CEP nos brinda, ¿verdad? Gracias a estas actividades ustedes van a cubrir o a desarrollar dichas competencias como el manejo correcto de las herramientas básicas de Word y Excel, ¿sí? Utilizar la función suma, la función de autosuma, las fórmulas, etc. Son competencias que ustedes van desarrollando en la elaboración de cada una de las actividades. Se fijan, en resumidas cuentas, son las dos actividades. Es una tabla realizada en Excel y una combinación de estos dos programas de aplicación, Word y Excel, y al final van a resultar un archivo de Word, el cual es el que vamos a subir a la plataforma. Esto sería en cuanto a las actividades integradoras. Los foros, como ya saben, los foros son muy importantes para el aprendizaje. Son herramientas de comunicación asíncrona que te permiten, pues, complementar las competencias y te permiten mejorar tu aprendizaje, ya que los comentarios y las opiniones de tus compañeros son muy importantes, en las cuales ustedes pueden retroalimentar estos comentarios, pueden dar su punto de vista, defender con argumentos, etcétera, ¿verdad? Entonces son foros, son herramientas muy importantes que ustedes también deben de participar en dichas herramientas. Yo los invito a que realicen por al menos 3 veces estas participaciones. La primera participación deberá contestar a la pregunta detonadora y las otras 2 de responder a comentarios de sus compañeros, ¿verdad? Bien, la pregunta detonadora en este caso de esta semana es: ¿los programas ofimáticos han generado cambios que se puedan considerar trascendentales en el trabajo, escuela y entretenimiento? Sí, bueno, van a poner aquí cuáles son estos cambios, ¿verdad? Precisamente hablando de estos programas ofimáticos, lo que es Word y Excel, ¿ustedes creen que han generado cambios que se pueden considerar trascendentales? Van a contestar esta pregunta cuidando, obviamente, la ortografía, cuidando de respetar a sus compañeros. Sí, es muy importante el respeto en este tipo de herramientas para que los demás compañeros se animen a participar sin ningún miedo. Nos dice que no es necesario incluir imágenes en este foro y consultar la rúbrica para conocer cómo se evalúan tus participaciones. Si ustedes tienen dudas de qué es lo que se evalúa en cada una de las actividades, en cada una de las participaciones en los foros, recuerden que para eso existe un instrumento de evaluación llamado rúbrica,
Esto lo pueden encontrar en cualquier actividad, está en el enlace donde pueden descargar la rúbrica. Si quieren saber qué debe contener cierta actividad o participación en el foro, pues vean estas rúbricas. Yo los invito a que las consulten, las lean y que traten de que cubran todas estas herramientas. Estas rúbricas precisamente lo que evalúan son las competencias que ustedes desarrollan. Si ustedes hacen un comentario que está incompleto o una actividad que está incompleta, obviamente no van a desarrollar el total de las competencias de cada actividad. Y esta rúbrica precisamente permite la evaluación de estas competencias. Recuerden que este foro tiene una calificación directa con su portafolio de evidencias, por lo que es de suma importancia también participar, ¿sí? Participar en este espacio. También tenemos lo que es el foro de debate, que como ya saben, este foro no tiene una calificación directa con su portafolio de evidencias, pero sí tiene una calificación indirecta, debido a que al final, en la última semana, la semana 4, como bien saben, hay una herramienta que se llama participación individual, la cual un servidor toma en cuenta las participaciones que ustedes tuvieron en dichos foros, tanto en el debate como en el foro de clase, así también como las actividades que ustedes entregaron durante el módulo. Entonces, todo esto, todas las participaciones que hagan ustedes en este foro de debate también cuentan para la participación individual. La pregunta de esta semana en este foro es: ¿cuándo se considera plagio de información? ¿Sí? Deben de analizar, reflexionar sobre esta pregunta y contestar con argumentos, por favor. Realicen investigaciones en fuentes confiables y si hacen algún uso de la información, por favor citen y describan de dónde ustedes obtuvieron la información y den un punto de vista personal para evitar el plagio, por favor. Precisamente esta semana se pretende que ustedes comprendan bien este tema del plagio, el cual es un factor muy negativo para que ustedes no cumplan estas competencias. Y es importante que ustedes realicen las actividades con puntos de vista muy personales, que no hagan plagio de información, que parafraseen la información. Esto es muy importante para su aprendizaje. Entonces, es un mal hábito elaborar plagios, realizar plagios de información, entregar copias de trabajo, por lo cual yo les invito de favor y por el bien de ustedes que no cometan plagio. Si hay una actividad que está considerada plagio, se va a evaluar con la calificación de 0, ¿verdad? Entonces, para que tengan mucho cuidado, muchachos. ¿Qué deben de hacer? Recuerden que cada semana hay un equipo moderador en estos foros. La semana 1, el equipo 1 es el moderador. La semana 2, en esta semana, el equipo 2 y así hasta la semana 4. Pero, ¿qué es lo que debe ser un moderador de foros? Bien, primero es motivar. Deben motivar la participación de sus compañeros. ¿Sí? ¿Cómo pueden motivarlo? Tal vez con los mismos retroalimentaciones de sus mismos comentarios que aportan en este foro, de decirles a sus compañeros también de que participen, invitarlos a que aporten su punto de vista, que es muy importante, que se toma mucho en cuenta para el aprendizaje, ¿verdad? Propiciar también que la discusión se realice desde diferentes puntos de vista sin salirse de la idea principal. Asegurar que las aportaciones se realicen de manera respetuosa es algo muy importante en este foro de debate, ¿sí? Que a monitorear que sus compañeros no falten el respeto con algún otro comentario. Es muy importante este punto en este foro. Y al final, pues van a aportar una conclusión muy personal de lo que opinan sobre el plagio de la información. Esto es en cuanto al foro de debate. Y por último tenemos las famosas actividades formativas, que como bien saben también, estas actividades no tienen una calificación directa con su portafolio de evidencias, pero que son muy importantes para cubrir y complementar las competencias de la semana. Por ejemplo, la primera actividad formativa, o también conocida como ejercicios de reforzamiento de competencias, reconoce las TIC, es un cuestionario sobre las tecnologías de información y comunicación, precisamente. Y el segundo es elementos ofimáticos, que es un cuestionario de relacionar conceptos sobre los programas ofimáticos vistos en esta semana. Entonces, si ustedes observan, estos ejercicios son una especie de cuestionarios,
los cuales te van a servir a ti, estudiante, para saber qué tanto aprendiste viendo los recursos y realizando las actividades. Recuerden que ustedes tienen 3 oportunidades para realizar estos ejercicios, estos cuestionarios, y la calificación más alta es la que se toma en cuenta. Pero recuerden que pues es una calificación secundaria, ¿verdad? No tiene, ahora sí que, una calificación directa con su portafolio, no se ve reflejada, pero sí es muy importante que ustedes las realicen. Bien, pues esto sería todo en cuanto a esta semana, muchachos. Recuerden que cualquier pregunta que tengan relacionada al aspecto académico, al aspecto de la elaboración de las actividades, yo los invito a que utilicen de favor el foro de dudas académicas, ya que ahí es un foro, es una herramienta muy poderosa que puede solucionar una duda a muchos estudiantes a la vez, ¿verdad? Si tienen la misma pregunta. Entonces, los estudiantes consultan este foro y ven si su duda está resuelta, entonces esto puede ayudar para resolverla. También está el mensajero de la plataforma, está el correo electrónico. Sí, existen diferentes medios, muchísimos medios para comunicarse con un servidor. Yo estoy atento para eh, cualquier duda que tengan sobre la elaboración de estas actividades. Si es una duda que no está en mi alcance resolverla, pues yo los comunico con sus respectivos responsables como soporte técnico o control escolar, ¿verdad? Entonces es importante que utilicen las herramientas de comunicación que vienen en la plataforma para precisamente facilitar su aprendizaje. Bien, pues les deseo todo el éxito, muchachos. Espero y terminen su semana bien y así también el módulo de una manera adecuada, con un gran aprendizaje. Hasta la próxima.